Tal como esperaba el mercado, la Reserva Federal aplicó una agresiva alza de tasas de interés en 75 puntos base para frenar la creciente inflación que afecta a los Estados Unidos. Esta subida estuvo en línea con lo que estimaban los operadores de mercado. Así, el organismo elevó además su estimación inflacionaria y redujo su pronóstico de crecimiento para la economía de ese país este año. La Reserva Federal, que es la autoridad monetaria, subió el costo del endeudamiento a un rango entre 1,5 y 1,75%, siendo la mayor alza de tasas desde noviembre de 1994, cuando el Banco Central norteamericano ejecutó el mismo incremento que este miércoles. La decisión del Comité Federal de Mercados Abiertos no fue unánime, ya que la presidenta de la Fed de Kansas City se mostró favorable a una alza, pero algo más moderada, de solo 50 puntos base. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Como muchas veces que tratamos estos temas más técnicos y de los cuales nos declaramos completamente ignorantes, pero que nos interesa y tratamos de instruirnos un poco, pedimos ayuda a los profesores muchas veces. Y está Claudio González, que es director de inversiones de GH Capital Invest y además es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí. Buenas noches. A ti, Matías. Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, es la pregunta, quiero partir por la pregunta que yo planteaba a la entrada. El que no haya consenso, es que justamente la Fed de Kansas City, que por poner un estado, estimaba que debe ser un poco más baja. ¿Romper este consenso significa algo? Significa poco, creo yo. Digamos, no fue unánime, pero fue casi unánime. Eso, digamos que indica que en general la posición es más bien de que las tasas van a seguir subiendo, tal vez no con la celeridad y con la fortaleza que subió esta última vez, pero sí van a seguir subiendo. En eso yo creo que es consenso absoluto en los diferentes presidentes de las diferentes Fed. Allá funciona un poquito distinto a nosotros. Hay básicamente como 10 distintos bancos centrales dentro de Estados Unidos y el Comité de Mercados Abiertos es como un board de los boards, digamos. O sea, se juntan en una mesa que junta a todos los presidentes de bancos centrales de las provincias grandes de Estados Unidos. Y esa es la que toma la decisión para... Y esa es la que toma la decisión para todo Estados Unidos y una de las 10 Feds dijeron que era 50 puntos en vez de 75. Por lo tanto, en realidad es bastante consenso de que debía haber un alza fuerte esta vez. ¿Hay lecturas respecto de si, no estoy hablando si es otras tan fuertes como esta, pero si van a continuar las alzas? Sí, sí. Lo que se estima es que esta tasa todavía es una tasa que no es neutral, es decir, que todavía es expansiva, está por debajo del 2%. Si nos remontamos bien para atrás, podemos llegar más o menos a tasas que de las Fed Funds pueden ser del 3%. O sea, no era raro a principios de los años 2000 ver tasas de la Fed de en torno al 2,5 o 3%. Y de ahí en adelante el resto de las tasas de la economía americana hacia arriba. Por lo tanto, queda un espacio todavía. No me sorprendería ver 50 puntos base en el próximo movimiento y ya después movimientos un poquito más pequeños. ¿Esta era una reunión programada o extraordinaria? Programada, sí. ¿Hay a veces extraordinarias si las necesidades lo requieren? En algunos momentos muy críticos sí, pero han sido bastante pocas. Lo normal es que hay una programación, los mercados se programan también para tratar de prever cuáles van a ser los movimientos en esas reuniones programadas. En esto, tú sabes, las autoridades tratan de evitar las sorpresas en la mayoría de los casos, tanto allá como aquí. Aquí también nos pasa que se trata de evitar las sorpresas porque... Dar estabilidad. Porque lo peor al final es el shock que puede generar en el mercado, el tener una sorpresa muy grande, algo no esperado. En general se trata de evitar. No, y además que si tú rompes tu patrón, abre la posibilidad de que... o perder la certeza de que es cada cierto tiempo, bueno, salvo que ocurra un cataclismo, ¿no? Pero si hay certeza que a cierto tiempo los mercados, la gente, los agentes en general, y sobre todo siendo Estados Unidos, que hace depender a tantas economías del mundo, sobre todo por su moneda, ¿no? Sí, sí. El que haya ciertas certezas de los tiempos, al menos. Bueno, es un elemento importante el que tú dices, Matías, porque al final la Reserva Federal tiene que funcionar en base a una lógica un poco distinta a la que funciona, por ejemplo, el Banco Central de Chile. Porque el Banco Central de Chile en ese sentido tal vez es un poco más independiente de poder tomar una decisión
mirando a la interna. Sin embargo, la Reserva Federal no puede hacer eso. Tiene que estar conversando con el Banco Central Europeo, tiene que estar conversando con el Banco de Japón, con el Banco de Suiza, de tal manera de hacer una cierta armonización, porque de otra manera crea una oleada, un shock que puede ser una oleada disruptiva en las tasas de interés, en los tipos de cambio, y eso genera problemas en las economías fuertes. Vimos hace 2 días que el dólar, en Chile, el tipo de cambio chileno, se pegó un salto enorme, Sí. ¿cierto? Llegó, incluso topó los 7.80 en algún momento. Ahora recién los 8.70. Perdón, 8.70. Los 8.70. En diciembre entiendo que estuvo por 7 y tantos. Estamos en un serrucho, además una montaña rusa muy fuerte. Esto que pasó en Chile tiene que ver con las expectativas de lo que iba a pasar hoy día, que pasó al final, ¿no es Sí, cierto? sí, Alzada de tasas, entonces probablemente hay mucho incentivo a pescar capitales y llevárselos a renta fija a Estados Unidos, por lo cual hay que comprar dólares aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Y además frenazo de la economía, mundo de los commodities, van a llegar menos dólares aquí por los commodities que nosotros vendemos, esos 2 efectos funcionan. Claro. O sea, lo que pasa es que a finales de la semana pasada subimos que la inflación en Estados Unidos sorprendió. Y con eso, entonces los analistas empezaron todos a pensar que los movimientos de tasas iban a ser más agresivos de lo que hasta ese momento pensaba. Venían siendo, claro. Por lo tanto, empezaron a apostar por un movimiento de 75 puntos base y no de 50, que es lo que efectivamente al final ocurrió. Eso lo que hace es que hace más atractivo ir a invertir en Estados Unidos y dejar de invertir en el resto de las economías de otras partes del mundo. Y eso, evidentemente, que aprecia el dólar. El dólar hoy día, en su cruce con las monedas más importantes del mundo, está en niveles máximos de los últimos 20 años. Te iba a preguntar, porque explicándole brevemente y de manera muy básica, como me corresponde, lo que ocurrió con nuestro tipo de cambio, ocurrió en todas partes. Con el resto, contra el euro, contra el yen, contra todas las monedas. O sea, se apreció el dólar en todas partes. Y esto ha estado pasando, yo te diría, en los últimos 2 meses. O sea, tenemos cada vez un dólar que respecto del resto de las monedas, las más importantes y las no tanto como el peso chileno, se está apreciando. Es decir, la gente quiere dólares en el mundo y la verdad es que cuando el mundo se pone medio incierto, cuando empiezan a aumentar los niveles de incertidumbre, la guerra, la pospandemia, varios elementos que crean incertidumbre, lo que pasa es que la gente quiere solamente algunos activos. Claro. Y el único que satisface esa condición es el dólar o los instrumentos basados en dólar. Entonces la gente vota el resto de los activos y se va solamente a eso. Ya, y cuando pasa eso y la gente se refugia en dólares en Chile y en muchas o en todas partes del mundo, los efectos inflacionarios se recrudecen, ¿no? Porque aunque no le compremos todos a Estados Unidos, la moneda en que se compra en el mercado internacional es en dólares. Entonces, para ir a comprar petróleo, para ir a comprar computadores, para ir a comprar tasas afuera, hay que tener dólares. Sí. Entonces, hay más demanda por dólares y van a llegar más caras las cosas aquí. O sea, para una economía que no, como la nuestra y como la de todo el resto del mundo, que no emite dólares, ¿cierto? No tenemos esa facultad. Lamentablemente, tenemos que estar viendo la paridad contra el dólar. Y cuando el dólar es la moneda que todo el mundo quiere en el mundo, en todas partes del mundo, también en Chile, vamos a ver un tipo de cambio que se va a ir más arriba y más arriba. Necesitamos poner más pesos por cada uno de los dólares para ir a comprar este mismo para comprar un automóvil, para comprar un hay que computador. poner más pesos. Entonces más los pesos precios suben. Y eso, ¿cuánto nos va a afectar en nuestra inflación este factor externo? Bueno, normalmente el factor de dólar, dado que tiene una importante influencia sobre los precios de los bienes importados, que tú estás diciendo recién, se calcula que más o menos la mitad o un poco más de la mitad de la inflación son de bienes importados. Por lo tanto, una alza del tipo de cambio de 10% afecta más o menos a la mitad de la incidencia, por lo menos de la mitad de la inflación. Da la impresión de que, disculpa el chilenismo, pero esto es un perro que se muerde la cola. Sí. Es decir, esta es una espiral inflacionaria que inflación hace subir tipo de cambio y el alza de tipo de cambio produce más inflación. Entonces, ¿cuándo va a parar este círculo que está retroalimentándose? Bueno, ahí la única válvula de escape para una economía como la chilena, que no puede manejar el tipo de cambio, porque además lo que en Chile existe, que no pasa en otras economías latinoamericanas, es que el tipo de cambio es libre. En otras economías latinoamericanas, los bancos centrales tienden a moderar comprando y vendiendo muy activamente en el mercado. O restringiendo o restringiendo derechamente. Transacciones, claro. En Chile eso no ocurre. Y eso es bueno porque, a pesar de que uno vea mucha variabilidad de tipo de cambio, es bueno porque lo que se llama técnicamente se absorben los shocks en el precio del tipo de cambio y eso se va derechamente a algunos precios, pero no se provoca una persistencia en otros
ámbitos de la economía. Es una cuestión medio técnica, pero se absorbe por el tipo de cambio y no el resto. Ya, ¿sí? Las tasas de interés no necesariamente están afectadas por eso en el corto plazo y otros elementos que se mantienen un poquito más rezagados. ¿Se garantizan algo o se protegen algo las reservas también de los países? Bueno, algo muy importante es que, como el Banco Central no está comprando y vendiendo activamente, las reservas se mantienen en el Banco Central y eso genera certidumbre. De alguna manera nos aleja el nivel de riesgo de quedarnos sin reservas, y si el Banco Central se queda sin reservas tendríamos un problema grande. Entonces, porque ahí nos prestan más caro. Porque ahí nos verían con otros ojos. Seríamos las tasas de interés ya no serían de mercado, sino que serían castigadas. Seríamos un deudor mucho más riesgoso, nos prestarían a mucho más tasa de interés, nos restringirían bastante más los créditos externos y los préstamos a las empresas, y eso hace que evidentemente seamos una economía que se va a ir quedando todavía con menos dólares, porque si en el futuro te van a ir prestando menos y con más problemas, entonces te vas a ir quedando con menos dólares. Entonces, en ese sentido, el tipo de cambio absorbe esos shocks y evita que se produzcan esos otros problemas que son más persistentes en el largo plazo. Esta alza en Estados Unidos nos va a provocar de alguna manera también más presión inflacionaria en Chile, ¿no es cierto? Sí, eso indudablemente, aunque Maya, hay ciertas moderaciones a partir del MEPCO y a partir de algunos mecanismos que tratan de atenuar esto, pero hay que pensar que tiene un costo también. Desde luego. Y no solamente por un shock de oferta de los productos o alza de los precios, sino que propiamente por el tipo de cambio, no por el precio de los bienes, sino por el tipo de cambio, nos va a producir una inflación. Te lo pregunto porque escuchábamos en el IPOM, que es el Informe de Política Monetaria del Banco Central de principios de esta semana, que decían que iban a empezar a tender a bajar un poco las tasas después de que la inflación interanual, o sea, 12 meses, estuviera en 13%. ¿Esto cambia esa perspectiva? Bueno, sí, porque si bien el tipo de cambio nos va a estar presionando la inflación un poco hacia arriba, lo que va a pasar, lo que está previendo el IPOM y que muchos ya de los economistas tenemos bastante internalizado, es que nuestro segundo semestre, yo te diría que un poco más de eso, pero nuestro segundo semestre va a ser muy hacia la baja y ya el 2023 va a ser claramente contractivo. Eso quiere decir que El crecimiento. O sea, hay un motor de la economía que se está enfriando, hay un motor de la economía que se está empezando a ralentizar. Eso significa que, aunque el tipo de cambio esté aumentando y nos pueda generar cierta inflación, la demanda por bienes y servicios va a ir moderándose a tal punto que los precios van a tender a bajar por allí. Eso va a compensar. Claudio, y lo último, ¿cuándo podremos ver o qué tiene que pasar para que nosotros esperemos que el Banco Central vuelva a activar el entusiasmo? El entusiasmo es estímulo monetario, es decir, volver a bajar tasas a niveles que sean atractivos. ¿Cuándo podríamos ver eso? Yo creo que no antes del 2024 y probablemente segundo semestre del 2024. Es probable, es decir, en términos del análisis, en términos de la señal de tasa, es probable que la señal de tasa empiece a caer más o menos principios del 2023. O sea, vamos a tener un segundo semestre. A caer. Exacto, pero eso normalmente tiene un rezago fuerte respecto de la actividad. Un rezago que pueden ser 2 trimestres alrededor. Entonces, en realidad, la caída de tasa de interés del Banco Central, para que se traduzca en que efectivamente haya un estímulo monetario que nos haga volver a crecer después del mal 2023 que viene, va a ser no antes del segundo semestre de 2024. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest y profesor de finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Matías, por la invitación. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Y volvemos de nuestra pausa y revisamos de inmediato las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos de inmediato con el resumen informativo de la jornada. La modificación en las vacaciones de invierno ha recibido cuestionamientos que apuntan a una posible reacción posterior de las autoridades de salud frente a la situación epidemiológica. Hay otras voces que piden unificar los cambios para todo Chile. Una semana antes y extra de vacaciones de invierno para desatochar el sistema de salud ahora colapsado por las infecciones respiratorias. Una decisión que no tuvo apoyo uniforme dentro de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Tal como aparece en la minuta recientemente publicada, no existió una posición uniforme para recomendar esta medida. Sin embargo, se presentó toda la evidencia disponible en relación a la situación epidemiológica actual.
La última palabra quedó en manos del Ministerio de Salud, quienes consideraron necesario hacer los cambios en coordinación con el Ministerio de Educación. El pic de enfermedad respiratoria se ha ido adelantando. Lo más probable que en la última semana de este mes y las 2 primeras de julio tengamos el pic. Pero si bien la medida recibió el apoyo de algunos alcaldes y gremios tras su anuncio, ya han surgido visiones críticas por no haber previsto este escenario epidemiológico con antelación. Fortalecer la vacunación de los niños. Tenemos en los niños de 3 a 5 años, tenemos un 59% de vacunación con un 12% de la dosis de refuerzo. Fortalecer los servicios de urgencia pediátrico. Una serie de medidas que teníamos que tomar previamente antes o que haber suspendido las clases. El exministro de Salud también apuntó a las actuales autoridades sanitarias por no reaccionar antes. Lo que deberían haber hecho es aumentar el número de camas. Nosotros aumentamos las camas UCI de adulto en un 400%. ¿Y por qué ellos no pueden aumentar las camas UCI pediátricas para evitar, obviamente, tomar esa medida? Desde la semana 13 a la semana 22 del año se aumentó en un 100% las camas UCI y en un 106% las camas UTI pediátricas. Por lo tanto, se ha hecho un gran esfuerzo de reconversión. Pero la conversión de una cama adultos a una cama pediátrica no es tan sencillo, porque el tipo de cuidados que requiere un paciente pediátrico requiere un nivel de especialización mayor. Se cuestiona, por otra parte, que el adelanto del descanso invernal no sea igual para todo el país. Las regiones de Aysén y Magallanes comenzarán más tarde las vacaciones de invierno, algo que los especialistas de la zona aseguran no se justifica. Nosotros estábamos siempre con un promedio de 70, 80 pacientes diarios de atención en urgencia pediátrica. El lunes pasado sobrepasamos los 200 pacientes. Tenemos un servicio intermedio que está lleno. En este momento tenemos lleno. Habría sido muy necesario e importante adelantar las vacaciones. El virus respiratorio que predomina hoy es el sincicial, afectando principalmente a niños menores de 5 años. ¿Por qué modificar el calendario escolar en todos los niveles? Nosotros recibimos en las unidades de cuidado intensivo a niños, niñas y adolescentes hasta los 15, 16, 17 años. Cuando nos dicen de segmentar, lo que estamos hablando es que es toda la población pediátrica la que tenemos que cuidar. Desde el Colegio Médico, además, plantean que el anuncio queda al debe con el apoyo de medidas transsectoriales que permitan hacer efectiva la modificación de las vacaciones. ¿Qué pasa con la voz del Ministerio del Trabajo y los permisos para que los apoderados de estos niños puedan cuidarlos? ¿Cómo se van a ausentar del trabajo? ¿Qué pasa con el Ministerio de Previsión Social y las ayudas que el gobierno debiera generar para que estas familias puedan estar precisamente bajo el cuidado de sus niños? Lo cierto es que aunque va a necesitar de organización en los hogares, las vacaciones de invierno serán más largas y comenzarán el próximo 30 de junio entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos. Eso con la esperanza de que la medida ayude a desatochar las colapsadas urgencias pediátricas. Y atención con lo siguiente, porque la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que permite teletrabajar o trabajar a distancia para madres, padres o cuidadores durante las próximas vacaciones de invierno de los niños. Señalaron que ante la anticipación y extensión de las vacaciones de invierno, así como de la vigencia de una alerta sanitaria, corresponde la aplicación del Código 206 bis del Código del Trabajo. Dicha norma dispone que los empleadores deberán ofrecer la modalidad de teletrabajo a quienes tengan a su cargo el cuidado de infantes en edad preescolar, de niños de hasta 12 años y también personas con discapacidad. Vamos a cambiar completamente de tema. Ponga atención a las imágenes que vamos a revisar a continuación y que desataron la polémica en la macrozona sur en medio del estado de excepción. Drones captaron en tiempo real la ruta de escape de presuntos responsables de ataques incendiarios, quienes incluso se dieron el tiempo de almorzar. Gremios forestales denunciaron inacción por parte de las Fuerzas Armadas por no actuar en flagrancia. El gobierno le pidió explicaciones a la Armada. Son imágenes que corresponden a un extenso seguimiento que comenzó a eso de las 10 de la mañana de este martes. Luego que un grupo armado atacó a trabajadores y robó 2 camionetas en Curanilahue, provincia de Arauco. Los registros de estos drones lo muestran a rostro descubierto, detenidos a unos 400 metros del cruce Cayucupil en la zona urbana de Cañete, tras huir a través de 5 carreteras interiores de la zona. Sin intervención, se dan tiempo incluso para comer. A esa altura ya eran casi las 2 de la tarde. A pesar de que se le estaba entregando información en tiempo real a Carabineros y al jefe de la Defensa Nacional, nadie actuó. Los terroristas tuvieron tiempo hasta
de tomar una pequeña colación después de haber cometido estos hechos? Y es que no solo existen videos, minutos más tarde integrantes del grupo abordan esta camioneta y siguen su huida. El vehículo tiene incorporado un GPS. Estas visualizaciones muestran su posicionamiento satelital en tiempo real. 24 horas después del ataque, el dispositivo seguía entregando su ubicación en Cañete, en un sector poblado, sin que se concretara su recuperación. Era una banda que se estuvo siguiendo, se estuvo avisando y esperamos que se mejore esa situación. Oh, cabros, mira, están quemando la camioneta aquí, weón. Antecedentes que abrieron la polémica y generaron debates sobre una eventual inacción por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas. En una semana marcada por violentos ataques y extensos cortes de carretera, en una zona que hoy tiene presencia militar bajo estado de emergencia. Si hubo llamados a la policía o a las Fuerzas Armadas para que actuaran, tienen que ser comprobados fehacientemente. Usted roba una camioneta en la Araucanía o en la macrozona sur y con GPS y usted le dice a Carabineros, miren, en tal parte está la camioneta, vaya, y le van a decir que no van a entrar. El gobierno no les ha dado el respaldo político que necesitan para actuar. Respaldo político que desde el gobierno aseguraron existe hacia las Fuerzas Armadas. Si es que está en peligro la vida de una persona, efectivamente las policías y las Fuerzas Armadas van a actuar y tienen que actuar. Y para eso tienen el total y absoluto respaldo del gobierno. Lo concreto es que ya se inició una investigación para aclarar los hechos denunciados por los gremios forestales en la provincia de Arauco. El gobierno pidió se aclare lo ocurrido. A mí, por lo menos, me merece una explicación lo que ocurrió ayer en la provincia de Arauco, y los días jueves, como ustedes saben, a las 8 de la mañana se realiza una reunión de evaluación donde está el jefe del Estado Mayor conjunto. Precisamente desde la Jefatura de la Defensa Nacional en el Biobío indicaron fuera de cámara que están recabando todos los antecedentes para entregarlos al gobierno este jueves. En la Araucanía, en medio del arribo de refuerzos militares desde Antofagasta, no hubo declaraciones, sí un comunicado en el que indicaron que existen grupos radicales que no respetan el Estado de Derecho y emplean la violencia para alcanzar sus intereses particulares, generando muerte y destrucción. El texto agrega que el Estado, a través de la Jefatura de Defensa Nacional, está realizando acciones concretas con el propósito de generar condiciones que permitan contribuir a la seguridad que se merece la población. Lo más importante es que haya un verdadero sistema de inteligencia. Si no hay inteligencia, podemos tener 2 divisiones, 3 divisiones de militares adentro y no van a haber resultados. Por ahora ya se inició una indagación para aclarar lo ocurrido este martes en la provincia de Arauco, a la espera de los detalles que surjan de la reunión de evaluación de este jueves, mientras todavía no se detiene a los integrantes de este grupo que lograron huir pese a la vigilancia que en todo momento estuvo sobre ellos. Vamos a otras informaciones. Parlamentarios del Partido Republicano finalmente ingresaron la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Isquia Siches, por poner en grave riesgo, esto según el texto, la seguridad y el honor de la nación. El libelo fue firmado por 10 legisladores de la bancada republicana y cuenta con 159 páginas. Son 7 capítulos de este texto donde señalan que la ministra Siches infringió la Constitución y las leyes al retirar la Ley de Seguridad del Estado en contra de los llamados presos del estallido social. Además, señala que la ministra no denunció el ataque a su comitiva durante su frustrada visita a Temucuicui y cuestiona también el uso del término Wallmapu. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que no ven fundamentos para esta acción. Totalmente infundada, los argumentos además que se presentaron para la extensión del estado de excepción fueron dados por la ministra del Interior, la ministra de Defensa. Hay cifras obviamente que respaldan y justifican esto y estamos desplegados con todos los instrumentos que tenemos a disposición en coordinación con las instituciones para poder atender los temas de seguridad. Esto no es una acusación en contra de una persona determinada o un nombre particular. Esta es una acusación en contra del cargo de ministra del Interior, que es la responsable de la seguridad. Y no ha estado a la altura, no ha hecho su trabajo y la comunidad así lo sabe. Convención Constitucional.
El quórum de 4/7 aprobado por la Convención para muchos dejó en el olvido la posibilidad de aprobar para reformar, una idea promovida por aquellos que respaldan la opción apruebo, pero que pretendían modificar algunas normas. La actual conformación del Congreso es uno de los motivos que, según constituyentes, transforman este quórum en un nuevo candado constitucional. La consigna que convencionales y parlamentarios levantaron para acompañar un posible triunfo del apruebo, aprobar para reformar, la idea que surgió para implementar ajustes a la eventual nueva Carta Fundamental. El problema para sus promotores es que el Pleno estableció los 4/7 como quórum para realizarlo, es decir, 89 de los 155 diputados y 29 de los 50 senadores. Un alto respaldo que para muchos, por la actual conformación del Congreso, deja en el olvido esa posibilidad. Tenemos un candado, ningún cambio importante se va a poder hacer y por lo tanto el aprobar para reformar es un camino clausurado. El mecanismo es sumamente rígido, entonces los cambios se dificultan y por eso yo creo que llamar a aprobar para reformar es un poco engañoso. Es el quórum más bajo que hemos tenido en los últimos 50 años y yo no veo por dónde eso pueda ser calificado como un candado. Desde que surgió el quórum de 4/7 se analizó el Congreso. En la Cámara ninguna fuerza política tiene mayoría y el Senado está virtualmente empatado, con 25 legisladores que se identifican con el centro a la derecha y otros 25 que se ubican en la vereda opuesta. Los 4/7 siendo un quórum más bajo, de todas maneras va a exigir una voluntad política de acuerdo, ¿no? Y hoy día, por la composición que tiene el actual Congreso, genera y dificulta el poder llegar a esos entendimientos. La propuesta constitucional también estableció que los chilenos podrían sumar una o más elecciones en el cuerpo. ¿Más elecciones? Sí, una nueva elección obligatoria que permita validar los cambios constitucionales, pero no cualquiera, solo los que involucren las siguientes materias: sistema político, los principios y los derechos fundamentales, las normas sobre reformas y reemplazo a la Constitución, además de los capítulos de naturaleza y medio ambiente. Si estos logran un apoyo de 4/7 en el Congreso, se llamaría un referéndum ratificatorio. Nuevamente, más pues no, no me parece. La democracia es así. No encuentro que sea lo correcto. Mientras pidan la opinión del pueblo, yo creo que todo está bien. Todos lo aburrimos de ir a votar. No es correcto señalar que todos los días habrá referéndum, como se me ha preguntado, porque eso supondría que todos los días se quisieran hacer reformas sustantivas. La gente termina de alguna manera también cansándose de acudir reiteradamente a la urna para discutir en este caso temas muy particulares. Eventual llegada a las urnas que incluso podría convocar de manera voluntaria a los jóvenes de 16 y 17 años, además de aquellos que vivan en el extranjero. Para algunos convencionales, un proceso electoral sinónimo de cerrojo a cualquier reforma. Lo que se está proponiendo hoy día es una constitución que no se quiere cambiar, que si se llega a aprobar en septiembre, no se quiere cambiar. Si uno cree que el pueblo es un candado, significa que no cree en la soberanía popular y no cree en la democracia. Posibles nuevas elecciones ciudadanas para ratificar las eventuales reformas que podrían no realizarse si se obtiene un apoyo mayor en el Congreso. El de 2/3, equivalente a 103 diputados y 33 senadores. Normativa que ya está en el borrador de nueva Constitución y que usted deberá aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre. Momento de hacer una pausa en las noticias, 2 de la mañana con 7 minutos, y ya volvemos. 2 de la madrugada con 14 minutos, estamos de regreso en medianoche. Luego de las acusaciones realizadas por la ministra de Salud en contra del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, el Colegio Médico decidió tomar acciones al respecto. Esta y otras informaciones las revisamos en la síntesis preparada por Constanza Azul. El Colegio Médico decidió este miércoles pasar al Tribunal de Ética a la ministra de Salud, María Yarza, luego de las acusaciones que la titular de Salud realizó en contra del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. La ministra denunció presuntas torturas a los pacientes del centro e irregularidades en los tratamientos. Sin embargo, pese a los intentos de la ministra por rectificar la acusación y restablecer las relaciones con el gremio, este decidió apoyar y respaldar a los colegas por medio de esta decisión. La Corte Suprema dictaminó sentencia final en el caso conocido como Masacre de Paine, condenando a 10 militares y un carabinero en retiro por el homicidio calificado de 38 campesinos luego del golpe de Estado de 1973. El fallo revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel de aplicar media prescripción a los condenados por tratarse de crímenes de lesa humanidad cubiertos por normas internacionales que excluyen la aplicación de este beneficio. Los militares en retiro recibieron 20 años de cárcel, mientras que el ex oficial de Carabineros deberá cumplir 10 años de presidio.
El máximo tribunal también condenó al fisco a pagar una indemnización a los familiares de las 38 personas asesinadas. El gobierno anunció este miércoles la creación de un consejo contra el crimen organizado en la región metropolitana. En Pedro Aguirre Cerda se realizó el primer comité de coordinación policial, encuentro en el que participó el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien destacó la importancia de coordinar los esfuerzos entre Carabineros, la PDI, la Delegación Presidencial en la región metropolitana y los municipios, apelando a una mirada integral en la prevención y detención del crimen organizado. Y con este resumen informativo, siendo las 2 de la mañana con 16 minutos, llegamos al final de este bloque de noticias de medianoche. Gracias por su sintonía. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y ahora vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos allí contenidos de nuestro portal de noticias 24horas.cl, que destaca en este momento una lamentable pero esperada información, que es por 42 semanas que ya vienen produciéndose alzas en los combustibles. De hecho, la ENAP anuncia un incremento de 11,8 pesos por litro en combustibles. Más detalles en 24horas.cl. El tiempo para hoy, jueves 16 de junio de 2022. En Santiago, cielo parcial y una máxima probable de 14 grados. En tanto, en Valdivia, región de los ríos, habrá chubascos y una máxima probable de 9 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y esperamos que haya sido de su agrado. Siga conectado con nosotros a TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.